Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva videoclase vamos a desarrollar la reforma universitaria. Este tema también forma parte de la unidad número 1, corresponde al segundo texto y también vamos a continuar con el autor con el que abordamos la primera clase teórica sobre una introducción sobre la evolución de la universidad. Bien, ¿por qué abordamos de manera, digamos, individual este acontecimiento? Yo en la clase anterior les comentaba que este suceso histórico no solamente marcó un antes y un después, sino que también fue un hecho que abrió las puertas de alguna manera a todo el periodo de lucha y de reclamo que se fue dando durante muchos años y que permitió llegar a la ley actual de educación superior. ¿Sí? Entonces nos vamos a poner en un contexto, recordamos también que eh, aquí tomamos las cuestiones más puntuales, ¿sí? De lo que implicó la reforma, porque la reforma no fue, si bien fue un acontecimiento disruptivo, ¿sí? Y ahora vamos a contar un poquito cómo sucede, pero sino que esta reforma implicó un periodo donde los reclamos se fueron dando en diferentes aspectos, hubo un momento inicial, después se continuaron reclamando otras cuestiones hasta que finalmente se lograron los cambios que se reclamaban, ¿sí? O por los cuales se protestaba. Nos vamos a situar en el año 1918, nuevamente en la Universidad de Córdoba, recuerdan que es la primera universidad que se funda en nuestro país, y en esta oportunidad estudiantes de las facultades de Ciencias Médicas e Ingeniería inician una protesta, ¿sí? Básicamente esta protesta tenía que ver con reclamos en relación a el funcionamiento administrativo de la universidad, las cuestiones que tenían que ver con las medidas disciplinarias, es decir, la norma, ¿sí? Y que justamente este reclamo o esta protesta se realizó a los consejos académicos, ¿sí? Los consejos académicos eran un conjunto de autoridades, ¿sí? Que se elegían, pero en este proceso de elección los estudiantes quedaban por fuera y el cuerpo docente también, y ellos eran los que tenían el poder, ¿no? Y que decían cómo funcionaba la universidad, es decir, que tenían el gobierno de la universidad. Estos reclamos no fueron escuchados, ¿sí? Desde las autoridades, no fueron escuchados por los consejos académicos y entonces los estudiantes deciden elevar este reclamo, relatan y redactan, mejor dicho, un escrito que se lo nominó memorial, es decir, una memoria, donde se denunciaban determinadas cuestiones que tienen que ver con falta de compromiso en relación al ejercicio de la docencia, medidas arbitrarias en relación a las evaluaciones, a la tarea de enseñar, y también prácticas de corrupción. Este reclamo ya formal y escrito que iba por fuera de las autoridades de la universidad fueron elevados a ese momento al presidente Hipólito Yrigoyen y también al ministro de Justicia, que era Juan Salinas. Sí, estos reclamos fueron escuchados por parte del presidente y por parte del ministro de Justicia, pero fundamentalmente por el presidente, y por eso es que su figura fue determinante para permitir todo lo que continuó en relación a la reforma. Y le indica, mejor dicho, el constitucionalista José Nicolás Matienzo, intervenir la universidad. Es decir, tomar el manejo de la universidad, el gobierno de la universidad, revisar, y por supuesto que esos reclamos eran genuinos, y entonces se decide, ¿sí? En esta intervención, reemplazar los consejos académicos por un estatuto, ¿sí? Por un estatuto universitario, ¿sí? Que los estatutos tienen vigencia actualmente, ¿sí? Todas las universidades en nuestro país tienen
una estructura común, es decir, una ley común, ¿sí? Que es la Ley de Educación Superior, pero a su vez tienen un estatuto que lo que va a marcar es la particularidad. Sobre la base de esta ley común, es decir, que todas las universidades deben cumplir determinadas cuestiones con respecto a su organización y funcionamiento. Cuando hablamos del funcionamiento, hablamos desde los sectores administrativos hasta la enseñanza, pero también tienen un estatuto que marcan lo propio, ¿sí? Como institución. Ejemplo, nosotros en nuestra universidad, las carreras están desarrolladas, las carreras que se dictan están o forman parte de distintos departamentos. Por ejemplo, nuestro departamento es el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. En otras universidades, en vez de departamentos, son escuelas, escuelas de humanidades, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ese funcionamiento puede tener alguna característica o varias distintas, pero que deben cumplir y respetar lo que enuncia la Ley de Educación Superior. Bien, las modificaciones que suceden son muy, digamos, importantes y la puntual es que justamente el estatuto que reemplaza a los consejos académicos va a permitir justamente que los integrantes electos, ¿sí? Porque los consejos académicos no dejan de funcionar, sino que lo que hacen es regular ese funcionamiento, el estatuto, se van a elegir a partir de una propuesta donde hay un cuerpo de profesores. Es decir, empieza un periodo de democratización de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, el cuerpo docente y más adelante los estudiantes empiezan a tener voz y voto en esto de participar en el funcionamiento y en la organización de la universidad, ser parte, ¿no? Se constituye una reforma del estatuto universitario que se destacó por la renovación periódica de las autoridades a través de un proceso de elección de consejos. Por su parte, los directivos, por ejemplo, cada departamento tiene un director, los directivos y los decanos, a su vez, ¿sí? Iban a elegir a un rector. Y de esta manera, digamos, las autoridades se eligen a partir de un proceso de elección, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Esta situación no dejó conforme a los estudiantes, porque ellos decían y reclamaban que esta elección, donde por supuesto había candidatos que representaban las distintas posibilidades para elegir el rector y para elegir otras autoridades, esta elección de este rector, Antonio Honores, deja por fuera, ellos en ese momento expresaban, el candidato que ellos habían propuesto y que los representaba a ellos. Entonces, nuevamente, este conflicto recrudece y se genera una nueva intervención, ¿no? Esta intervención también está a cargo del ministro de Justicia y de Instrucción Pública, y se vuelve a sancionar un nuevo estatuto y se incorpora justamente el derecho de los estudiantes a intervenir en la elección de las autoridades universitarias. Y entonces, de esta manera, ¿sí? En esta democratización, en la elección de las autoridades, ya solo no participaban los docentes, sino que también participaban los estudiantes. Y este suceso o este acontecimiento histórico fue el que se llamó y que realmente si ustedes buscan realmente es muy significativo en la historia del sistema universitario de nuestro país, la reforma universitaria de 1918, que yo ya les había un poco comentado que posibilitó esta reforma. ¿No? Todo lo que sucedió después hasta la fecha fue gracias a este gran acontecimiento. ¿No? La Unión Cívica Radical asume al poder representada por el presidente Hipólito Yrigoyen, y acá hago un punto en particular, pareciera que vuelvo otra vez a reiterar, pero sí tiene un sentido poder reiterar esto, porque la figura de Hipólito Yrigoyen, que fue un integrante y un fundador también de la Unión Cívica Radical, bueno, dio lugar a todas estas reformas, ¿no?
Y la verdad es que si él no hubiera tenido la disponibilidad para hacerlo, seguramente hubiera quedado en una serie de reclamos que se hubieran quedado sin ninguna posibilidad de que esto tuviese una resolución favorable. Por otro lado, digamos, el camino, ¿no?, que le permitió, digamos, a Hipólito Yrigoyen dar lugar a esto, porque no era sencillo, fueron dos, a su vez, dos acontecimientos. Los acontecimientos que se destacan a continuación fueron favorables y fueron favorables para Hipólito Yrigoyen, y esto es lo que a él también le permitió impulsar el movimiento de la reforma universitaria. ¿Cuáles fueron estas dos cuestiones, estas dos situaciones que de alguna manera le avalaron a él la reforma? Fueron, por un lado, en el año 1912, ¿sí? Vamos para atrás, Roque Sáenz Peña, en ese momento había sido el presidente de nuestro país, que lo fue de 1910 a 1914, había sido el autor de la ley 8.871, una ley electoral por fuera del sistema universitario, ¿sí?, que permitió el sufragio universal, secreto y obligatorio. Sobre la base de dicha ley, permitió un cambio muy importante, porque también, digamos, las autoridades gubernamentales se elegían a través de un proceso electoral. Entonces, de alguna manera, por un lado aparecía este cambio social importante y la universidad obviamente forma parte de un contexto social. Entonces, esta ley de alguna manera facilitó que también esta posibilidad electoral se diera en el ámbito de la educación. Y también en el año 1885 ya se había sancionado la primera ley universitaria, la ley Avellaneda, por el entonces senador y rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La ley, obviamente, la promulgó Nicolás Avellaneda, y tenía que ver esta ley con la posibilidad de regular el funcionamiento de dos universidades existentes en ese momento, la de Ciudad de Buenos Aires y la de Córdoba. Es decir, que esta reforma, ¿sí?, aparece ya en un contexto social donde la sociedad venía atravesando un proceso de democratización. Bien, ahora vamos a enunciar algunos acontecimientos que puntualmente no van a aparecer en el texto, ¿sí?, pero que yo consideré que era importante hacer una breve referencia. Porque la realidad es que, al igual que en la clase teórica anterior, si nosotros tenemos que abordar todo el proceso a partir de la reforma de 1918, realmente no contamos con el tiempo. Pero sí, ¿no?, destacar algunos hechos históricos que en el texto quizás si aparecen como mencionados muy por arriba y que requerirían, digamos, como de un tratamiento en mayor profundidad, que por supuesto no lo vamos a hacer, porque lo que estamos haciendo es un recorte sobre este acontecimiento histórico, pero sí es importante destacar estas puntualizaciones que voy a hacer ahora, que no van a aparecer en el texto, y que de alguna manera, digamos, la clase va a terminar en la recuperación de la democracia, y esto no significa, ¿sí?, que las reformas en nuestro sistema universitario no hayan continuado, sino que nosotros hacemos este recorte, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En este contexto histórico, aparece un periodo que es entre 1930 y 1983, donde la Argentina sufrió varios golpes de Estado. Y por supuesto, cuando hablamos de golpes de Estado, entre ellos también hablamos de la dictadura, que comprendió desde 1976 a 1983. O sea, 7 años donde esas conquistas en términos de derechos educativos o derechos a la educación, de acceso a la educación, en estos años realmente generan un retroceso, porque por supuesto las universidades fueron intervenidas, docentes y estudiantes fueron detenidos, porque la dictadura no solamente quería controlar el Estado, sino que también quería controlar la educación. Entonces realmente ellos toman el poder de la gestión en la universidad. Por supuesto que se decretó la suspensión de las actividades de los centros de estudiantes, es decir, la participación de los estudiantes.
también la separación de miembros del cuerpo docente y la expulsión de estudiantes señalados por su militancia opositora, que en realidad no eran opositoras, sino que eran opositoras en términos de no coincidir con ellos, ¿no? Así que estos fueron años donde realmente todas esas conquistas en términos de ir actualizando y de acceder a la educación con una participación de todos los que forman parte de la universidad, queda, digamos, como detenida en el tiempo. Y por supuesto aparece las elecciones del día 30 de octubre de 1983, donde justamente determinaron que el presidente de la Nación, también otro líder de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, asumiera, ¿sí? Un 10 de diciembre. Y se recupera la democracia, ¿no? Se da un proceso de transición o un periodo de transición de restauración de la democracia. Y esto también fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Esta transición que asume el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo, entre otros objetivos en relación a poder justamente restablecer el sistema democrático en nuestro país, por supuesto que también tuvo que ver con lograr restablecer, digamos, la democratización del sistema universitario. Entonces, uno de los objetivos del gobierno de Alfonsín fue la reorganización de las universidades sobre la base de los principios de autonomía y cogobierno. Cuando hablamos de cogobierno, hablamos de la participación que se había logrado de estudiantes y docentes. La mayor parte de las universidades públicas restablecieron los estatutos, ¿sí? O sea, se restaura la democracia en el Estado y también en el sistema educativo universitario. Y de esta manera se vuelve, ¿sí?, a retomar los principios de esa reforma del año 1918. Y por eso la importancia de hacer una clase específica con este acontecimiento histórico, como les decía. Con el fin de avanzar en la normalización, ¿sí? Es así como es que se los llamó, ¿no? Se volvieron a normalizar las universidades en su funcionamiento, fueron designados nuevos rectores, nuevos consejos superiores, directivos provisorios, porque ustedes imagínense que esto fue una transición que llevó un tiempo, ¿sí? Quizás desde este desarrollo pareciera, ¿no?, que fue algo que se dio sin dificultades o quizás que se dio, digamos, fácilmente. No, fueron años realmente de lucha y de gestión para lograr restablecer un Estado. Se eliminaron las trabas durante la dictadura, que habían impedido que miles de jóvenes accedieran a los estudios universitarios, y de esta manera también se suprimieron los aranceles, se restableció la gratuidad, se eliminaron los cupos de ingreso. Para el año 1984 se mantuvieron los exámenes, pero bueno, ya no había restricción para ingresar. Y en el año 1985, con la creación del CBC, se estableció el ingreso irrestricto a todas las carreras en la Universidad de Buenos Aires. Y podríamos seguir, digamos, nombrando otros logros que se restablecieron con este periodo de normalización de la universidad. Pero lo vamos a dejar acá, ¿sí? Y reitero, eh, por supuesto que la historia continúa y continuó y continuaron las conquistas en términos de lograr que el sistema universitario argentino sea accesible para todos. Y llegamos acá, miren rápidamente, ¿no? Una línea de tiempo que es muy, muy rápida. ¿Cuál es la ley que rige nuestro sistema universitario? La educación superior, que así se llama. Es la ley 24.521, que tuvo modificatorias también. Nosotros no vamos a ver la ley, ¿sí? Ustedes la tienen en la bibliografía ampliatoria. Pero esta ley y sus modificatorias es la ley que rige actualmente nuestro
sistema universitario, la ley de educación superior, que es universitaria y no universitaria. Nosotros formamos parte de una universidad. Y, digamos, ¿cuáles son las leyes que regulan, que dicen cómo debe funcionar el sistema de educación superior, universitaria y no universitaria? Cuando hablamos de no universitaria, hablamos de los profesorados, privada o pública. Bueno, ¿en qué aspectos sí regula? ¿Qué cosas dice esta ley, por decirlo de una manera un poco más informal, ¿no? Bueno, esta ley marca y dice cómo debe organizarse la universidad, cómo es el financiamiento, esto tiene que ver con el presupuesto, ¿sí? De financiamiento y las cuestiones académicas. El marco normativo, ¿sí? Para que todas las universidades funcionen es la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 18 y 19, y la Ley de Educación Superior 24.521 del año 1995, que allí fue donde se creó esta ley, y sus modificatorias, y los estatutos universitarios que yo les expresaba que son aquellos que marcan lo más propio de la organización de cada universidad, ¿sí? Que nosotros también en una clase vamos a abordar cómo es el estatuto de nuestra universidad. Y de esta manera damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero que esta clase les permita acceder al texto y seguramente trabajaremos estas cuestiones en la clase práctica. Buenas tardes a todos y a todas.